En este comienzo de lunes de biografías, nos gustaría empezar con la biografía de una persona que ha dejado una marca en el corazón de todos con su creación. Con todo el respeto que se merece, hoy les dejamos la biografía de Akira Toriyama, que fue un artista de manga y diseñador de personajes japonés. Primero logró el reconocimiento general por crear la popular serie de manga Dr. Slump, antes de crear Dragon Ball, su trabajo más famoso, y actuar como diseñador de personajes para varios videojuegos populares como la serie Dragon Quest, Chrono Trigger y Dragón Azul. Toriyama es considerado como uno de los autores más importantes de la historia del manga, ya que sus obras son muy influyentes y populares, en particular Dragon Ball, que muchos artistas de manga citan como fuente de inspiración. Obtuvo el premio Shogakukan Manga de 1981 al mejor manga seinen con Dr. Slump, y vendió más de 35 millones de copias en Japón. Se adaptó a una exitosa serie de anime, con un segundo anime creado en 1997, 13 años después de que terminara el manga. Su siguiente serie, Dragon Ball, se convertiría en uno de los manga más populares y exitosos del mundo, habiendo vendido 260 millones de copias en todo el mundo. Es una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos y se considera una de las principales razones del periodo en el que la circulación de manga estaba en su punto más alto en mediados de los años 1980 y mediados de los años 1990. En el extranjero, las adaptaciones al anime de Dragon Ball han tenido más éxito que el manga y se les atribuye el mérito de impulsar la popularidad del anime en el mundo occidental. En 2019, Toriyama fue condecorado Caballero de la Ordre des Arts et des Lettres francesa por sus contribuciones a las artes. Akira Toriyama nació en la ciudad de Kiyosu, prefectura de Aichi, Japón. Tenía una hermana menor. Toriyama hacía dibujos desde muy joven, principalmente de los animales y vehículos que le gustaban. Relató que se quedó impresionado después de ver 101 Dálmatas 1961 y dijo que se adentró más en el mundo de la ilustración con la esperanza de hacer dibujos tan buenos. Se sorprendió nuevamente en la escuela primaria cuando vio la colección de manga del hermano mayor de un compañero de clase, y nuevamente cuando vio un televisor por primera vez en la casa de un vecino. Citó a Astro Boy de Osamu Tezuka como la fuente original de su interés por el manga. Toriyama recordó que cuando estaba en la escuela primaria todos sus compañeros dibujaban imitando anime y manga, como resultado de no tener muchas formas de entretenimiento. Creía que comenzó a avanzar por encima de todos los demás cuando comenzó a dibujar dibujos de sus amigos. A pesar de estar absorto con el manga en la escuela primaria, Toriyama dijo que se tomó un descanso en la escuela secundaria, probablemente porque se interesó más en las películas y los programas de televisión. Cuando se le preguntó si había tenido alguna experiencia formativa con el entretenimiento tokusatsu, Toriyama dijo que disfrutó del programa de televisión Ultraman y la serie gamera de películas Kaiju. Toriyama dijo que era obvio que asistiría a una escuela secundaria enfocada en diseño creativo, pero admitió que estaba más interesado en divertirse con amigos. Aunque todavía no leía mucho manga, él mismo dibujaba uno de vez en cuando. A pesar de la fuerte oposición de sus padres, Toriyama confiaba en incorporarse a la fuerza laboral después de graduarse en lugar de continuar su educación. Trabajó en una agencia de publicidad en Nagoya diseñando carteles durante 3 años. Aunque Toriyama dijo que se adaptó al trabajo rápidamente, admitió que a menudo llegaba tarde porque no era una persona mañanera y a menudo lo reprendían por vestirse de manera informal, hasta que se cansaba del ambiente y renunció. Necesitando dinero después de dejar su trabajo a la edad de 23 años, Toriyama ingresó a la industria del manga enviando un trabajo a un concurso amateur en la revista Weekly Shonen de Kodansha, que había recogido al azar en una cafetería. El momento no coincidía con el de ese concurso, pero otra revista de manga, Weekly Shonen Jump, aceptó presentaciones para su premio Newcomer cada mes. Kazuhiko Torishima, quien se convertiría en su editor, leyó y disfrutó el manga de Toriyama, pero no fue elegible para competir porque era una parodia de Star Wars en lugar de una obra original. Torishima le envió un telegrama al artista y lo animó a seguir dibujando y enviándole manga. Esto resultó en Wonder Island, que se convirtió en el primer trabajo publicado de Toriyama cuando apareció en Weekly Shonen Jump en 1978. Terminó en último lugar en la encuesta de lectores. Toriyama dijo más tarde que había planeado dejar el manga después de que le pagaran, pero debido a que Wonder Island 2 también fue un fracaso,
Su terquedad no se lo permitió y continuó dibujando historias fallidas durante un tiempo. Afirma tener alrededor de 500 páginas, incluido el publicado The Death Hazard Island en 1979. Dijo que aprendió mucho durante este año e incluso se divirtió un poco. Cuando Toriyama le pidió que dibujara un personaje principal femenino, Toriyama, vacilante, creó Tomato the Cutesy Gumshoe de 1979, que tuvo cierto éxito. Sintiéndose animado, decidió dibujar otra protagonista femenina y creó Dr. Slump. Dr. Slump, que se publicó por entregas en Weekly Shonen Jump de 1980 a 1984, fue un gran éxito y convirtió a Toriyama en un nombre familiar. Sigue las aventuras de un profesor pervertido y su pequeño pero súper fuerte robot Arale. En 1981, Dr. Slump le valió a Toriyama el premio Shogakukan Manga a la mejor serie de mangas Ojo del año. Una adaptación de anime comenzó a transmitirse ese mismo año, durante el horario de máxima audiencia del miércoles a las 19 en Fuji TV. Las adaptaciones del trabajo de Toriyama ocuparían este intervalo de tiempo continuamente durante 18 años, a través de la versión original de Dr. Slump, Dragon Ball y sus 2 secuelas, y finalmente un Dr. Slump reiniciado que concluyó en 1999. Para 2008, el manga Dr. Slump había vendido más de 35 millones de copias en Japón. Aunque Dr. Slump era popular, Toriyama quería terminar la serie aproximadamente 6 meses después de crearla, pero el editor Shueisha solo le permitiría hacerlo si aceptaba comenzar otra serie para ellos poco después. Así que trabajó con Toriyama en varios one-shots para Weekly Shonen Jump y el mensual Fresh Jump. En 1981, Toriyama fue uno de los 10 artistas seleccionados para crear una obra de 45 páginas para el concurso Reader's Choice del Weekly Shonen Jump. Su manga Polaroid obtuvo el primer lugar. Toriyama fue seleccionado para participar en el concurso nuevamente en 1982 y presentó Mathematic. Su one-shot Pink se publicó en la edición de diciembre de Fresh Jump. Seleccionado para participar en el concurso Reader's Choice de Weekly Shonen Jump por tercera vez, Toriyama tuvo la mala suerte de obtener el primer puesto y tuvo que trabajar durante el año nuevo en Chobit de 1983. Enojado porque era impopular, decidió intentarlo de nuevo y creó Chobit 2. Toriyama sugirió que, como a Toriyama le gustaban las películas de Kung Fu, debería crear un manga seinen de Kung Fu. Esto llevó a Dragon Ball en 2 partes, publicado en las ediciones de agosto y octubre de 1983 de Fresh Jump. Sigue a un niño, experto en artes marciales, que acompaña a una princesa en un viaje de regreso a su país de origen. Dragon Boy fue bien recibido y evolucionó hasta convertirse en la serie Dragon Ball en 1984. Pero antes de eso, la aventura de Tompo se publicó en el número 52 de Weekly Shonen Jump de 1983 y también contenía elementos que serían incluidos en Dragon Ball. Publicado en serie en Weekly Shonen Jump de 1984 a 1995 y habiendo vendido 159 millones de copias de tankobon solo en Japón, Dragon Ball es una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos. Comenzó como un manga de aventuras / gag pero luego se convirtió en una serie de lucha de artes marciales, considerada por muchos como el manga seinen más influyente. Dragon Ball fue una de las principales razones por las que la circulación de la revista alcanzó un récord de 6,53 millones de copias 1995. Al final de la serie, Toriyama dijo que pidió a todos los involucrados que le permitieran terminar el manga, para poder dar algunos nuevos pasos en la vida. Durante ese periodo de casi 11 años, produjo 519 capítulos que se recopilaron en 42 volúmenes. Además, el éxito del manga dio lugar a 5 adaptaciones al anime, varias películas animadas, numerosos videojuegos y mega mercancías. Además de su popularidad en Japón, Dragon Ball también tuvo éxito a nivel internacional, incluidos Asia, Europa y América, con entre 300 y 350 millones de copias del manga vendidas en todo el mundo. Mientras Toriyama serializaba Dragon Ball semanalmente, continuó creando ocasionalmente manga one-shot. En 1986, Mr. Jou apareció en el número 49 de Weekly Shonen Jump. El año siguiente se publicó Young Master Kenosuke, que tenía una ambientación Hidaigeki japonesa.
Toriyama publicó 2 one-shots semanales de Shonen Jump en 1988, El Mayor y el Pequeño Mamehiro. Karamaru and the Perfect Day siguió en el número 13 de 1989. También durante la serialización de Dragon Ball, Toriyama lo reclutó para trabajar como diseñador de personajes para el videojuego de rol de 1986 Dragon Quest. El artista admitió que se vio involucrado en él sin siquiera saber que era un juego de rol y que hizo que su ya ocupada agenda fuera aún más agitada, pero estaba feliz de haber sido parte después de disfrutar el juego terminado. Toriyama continuó trabajando en cada entrega de la serie Dragon Quest hasta su muerte. También se desempeñó como diseñador de personajes para Super Famicom RPG Chrono Trigger 1995 y para los juegos de lucha Tobal 1 de enero de 1996 y Tobal 2 de enero de 1997 para PlayStation. La película del festival del 23 de septiembre de 1988, Kosuke y Rikimaru, El dragón de la isla Konpei, marcó la primera vez que Toriyama hizo contribuciones sustanciales a una animación. Se le ocurrió la idea de la historia original, coescribió el guión con su director Toyo Asida y diseñó los personajes. Toriyama se casó con Yoshimi Kat el 2 de mayo de 1982. Ella es una exartista de manga de Nagoya bajo el seudónimo Nyachi Mikami, y ocasionalmente ayudó a Toriyama y su asistente en Dr. Slump cuando tenían poco tiempo. Tuvieron 2 hijos, un hijo llamado Sasuke nacido el 23 de marzo de 1987 y una hija llamada Kika nacida en octubre de 1990. Toriyama vivía en el estudio de su casa en Kiyosu. Era un recluso muy conocido, que evitaba aparecer en público o en los medios. En una extensión de su timidez, Toriyama había utilizado un avatar llamado Robotoriyama desde diciembre de 1980 para representarse a sí mismo en manga y entrevistas. A Toriyama le encantaban los coches y las motocicletas, algo que heredó de su padre, que solía competir en motos y operó un negocio de reparación de automóviles durante un breve tiempo, aunque él mismo no entendía la mecánica. El autor era un amante de los animales y había tenido muchas especies diferentes de aves, perros, gatos, peces, lagartos e insectos como mascotas desde la infancia. Algunos fueron utilizados como modelos para personajes que creó, como Karin y Beerus. Toriyama tuvo una pasión de toda la vida por los modelos de plástico y diseñó varios para la marca Fan Molds. También coleccionó autógrafos de artistas de manga famosos, teniendo más de 30, incluidos Yu de Tamago y Hisashi Eguchi, un pasatiempo que le dio al personaje P. Asuke Soramame. El 1 de marzo de 2024, Toriyama murió a la edad de 68 años. Sin lugar a dudas dejando un vacío enorme en el corazón de todos sus fans y dejando una huella imborrable en este mundo porque Goku es de todas las épocas. Muchas gracias por ver este video, si te gustó no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para conocer otras historias de vida maravillosas.